Santiago Maqueda es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad del Austral, es un infiltrado que tenemos acá, y docente de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en dicha universidad. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas jurídicas especializadas sobre cuestiones de derecho constitucional y administrativo. Santiago nos hablará acerca de la expropiación en su sentido constitucional y sus implicancias en el derecho administrativo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada a Enrique por haberme invitado acá. La verdad para mí es una alegría poder estar en la UBA, ¿no? Siendo, como bien dice, un infiltrado. Pero bueno, entonces, la expropiación en su sentido constitucional y sus implicancias para el derecho administrativo. Fue un poco el título que le puse, lo que quería decir. El interés que me surgió en esto fue porque nunca me terminaba de cerrar un poco el encuadramiento tradicional que vemos en el derecho administrativo de las limitaciones sobre la propiedad privada, ¿no? O sea, generalmente se las clasifica, tenemos las reglamentaciones, por un lado que no se indemnizan, las expropiaciones que sí se indemnizan, y después tenemos las servidumbres administrativas que sí se indemnizan. Pero además después tenemos la responsabilidad por actividad lícita que también se indemniza, después tenemos la ocupación temporánea. O sea, hay muchas figuras de incidencia sobre los derechos de propiedad que se indemnizan pero que no se las clasifica o no se las denomina expropiación. Pero después cuando empezamos a estudiarlas, en general dicen, bueno, pero se les aplican analógicamente los principios constitucionales sobre la expropiación. Yo un poco lo que quiero plantear, que es algo que ya está planteado, pero a veces no tan explícitamente, porque lo que vemos generalmente implícitamente es una tendencia a identificar la expropiación, o sea, lo que la Constitución habla de expropiación, con la expropiación de la Ley de Expropiaciones, de la 21499, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la expropiación de la Ley de Expropiaciones? Bueno, es la transferencia de la titularidad de un determinado bien al Estado. Pero el fenómeno de la expropiación es bastante mayor, y esto es un poco lo que quiero plantear, es decir, que la noción constitucional, lo que la Constitución entiende por expropiación, es bastante más amplio, y no es que se aplica analógicamente a las otras figuras, sino que todas esas figuras son especies del género constitucional expropiación. Generalmente ha sido, bueno, en el ámbito del derecho administrativo, Marienhoff, que se ha caracterizado por plantear esta idea de la fuerza expansiva del instituto expropiatorio, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esta expresión? Es que fuerza expansiva sigue siendo esta misma idea que extendemos analógicamente los principios, pero no que los aplicamos directamente. Yo creo que ha sido un civilista, Alberto Spota, en su Tratado de Derecho Civil, quien con más claridad planteó esto, que dijo que la expropiación comprende todo ataque legítimo al derecho de propiedad, a los elementos que integran el patrimonio de la persona, sea que conduzca a esa mutación del dominio o algunas de sus facultades, o que acarree cualquier disminución patrimonial. Entonces, ¿cómo pienso que hay que plantear el tema? Yo creo que tenemos que empezar un poco viendo qué es el derecho de propiedad conforme está protegido por la Constitución, cuáles son las formas de privación de los derechos de propiedad que contempla la Constitución, de ahí ver a la expropiación como una forma de estas privaciones, y después ver qué implicancias tiene esto para el derecho administrativo. Entonces, primero, los derechos de propiedad. Como es sabido, la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde el caso Bourdieu, siempre ha dicho que la noción de propiedad de la Constitución no se limita al dominio del derecho civil, sino que comprende todo interés susceptible de apreciación pecuniaria, ¿no? Entonces, si es todo interés susceptible de apreciación pecuniaria, son derechos protegidos por el derecho de propiedad, los derechos reales, los derechos personales, contractuales, los derechos intelectuales, los derechos con origen en actos administrativos, los derechos previsionales, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que la noción constitucional de propiedad. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de los derechos de propiedad, ¿no? Los derechos de propiedad tenemos por un lado un título jurídico, es decir, el acto o hecho en virtud del cual esa persona es titular de ese derecho de propiedad. Además, en segundo lugar, tenemos determinadas facultades de uso y goce sobre ese bien y disposición, las cuales están determinadas por la ley aplicable. Es decir, si el titular de un derecho contractual va a poder cederlo, va a poder remitir parte o la totalidad de la deuda, por ejemplo, va a poder ejercer las acciones. Todo eso son las facultades que el derecho otorga. El titular de un derecho de dominio civil no va a tener las mismas facultades, va a tener más facultades que el titular de un usufructo, ¿no? Entonces, dijimos, titularidad, facultades de uso, goce y disposición, y por último, en el caso de los derechos reales,
una determinada relación real, ¿no? Es decir, una relación de tenencia o posesión que me faculta el mismo título jurídico a ejercer. ¿Para qué me interesa esto? Porque vamos a ver cómo la expropiación se puede aplicar sobre cada uno de estos elementos que integran los derechos de propiedad. Entonces, si estos son los derechos de propiedad que protege la Constitución, ¿no? Después, la Constitución permite su reglamentación, por un lado, es decir, regular las condiciones para su adquisición y ejercicio y transferencia y extinción, pero por otro lado tenemos formas de privación de los derechos de propiedad. Entonces, ¿cuáles son las formas de privación de los derechos de propiedad que contempla la Constitución? Bueno, primero, general para todos, la tributación, ¿no? El pago de tributos es una forma mediante la cual se priva de forma general de derechos de propiedad para financiar el accionar del Estado. No se indemnizan. ¿Por qué no se indemnizan? Bueno, hay una especie de asunción que todos nos vemos beneficiados por el accionar del Estado, entonces esa es un poco la contraprestación, en sentido amplio, que uno recibiría. Después tenemos las expropiaciones, es decir, ya no tienen carácter general, sino que tienen carácter especial, y justamente por eso es que se indemnizan, de este modo que la totalidad de la comunidad sea también afectada mediante la indemnización, o sea, pagando la indemnización al particular de quien se le privó su derecho de propiedad. Y por último tenemos, así, la tercera forma de privación de derecho de propiedad son las sanciones pecuniarias, es decir, se establecen las condiciones para el ejercicio de los derechos, se establecen sanciones cuando esos se incumplen y algunas de esas sanciones son sanciones pecuniarias. Entonces, este esquema así tripartito de privaciones de propiedad encuentra reflejo por un lado en el artículo 17, o sea, el artículo 17 de la Constitución habla de la facultad del Congreso para establecer los tributos, habla de la expropiación y habla de prohíbe la confiscación general de bienes. Entonces, implícitamente permite, o sea, las sanciones pecuniarias que no lleguen a la confiscación general. Además, esto lo hemos también reflejado en la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte no habla únicamente de confiscación para referirse a la confiscación general de bienes, sino que también habla de sanciones confiscatorias cuando son desproporcionadas. También habla de tributos confiscatorios cuando afectan una parte sustancial de la renta. Y también habla de expropiaciones, que son confiscaciones cuando no se indemniza de forma integral el daño ocasionado. Dijimos hasta acá, tenemos los de derechos de propiedad que están integrados, o sea, la estructura del derecho de propiedad es la titularidad, las facultades de uso y goce, y en el caso de los derechos reales, la relación real. Después tenemos las privaciones, que dijimos tributos, expropiaciones y sanciones pecuniarias. Bien, entonces, si esto es lo que en la Constitución tenemos, ¿qué es la expropiación? Bueno, la expropiación es una privación unilateral de un derecho de propiedad de forma específica, no general, con razones de utilidad pública. Se diferencia de la tributación por su carácter específico y no general, y se diferencia de las sanciones pecuniarias, que decíamos recién, porque no se establecen ante una situación antijurídica con el objeto de restablecer la legalidad, sino que se asume que se trata de un derecho legítimo de propiedad, pero que se lo priva para lograr las finalidades de utilidad pública. Si esto es entonces expropiación, ¿qué se sigue de esto? Primero, que la expropiación se puede aplicar respecto a cualquier derecho de propiedad, derechos reales, derechos contractuales, derechos intelectuales, derechos previsionales, etc. Después, que la privación puede ser total o parcial. La Constitución no exige que sea total del derecho de propiedad, puede ser parcial. Y entonces, si puede ser parcial, la expropiación se puede predicar respecto de cualquier aspecto del derecho de propiedad. Es decir, que no hay expropiación únicamente cuando a mí me privan de la titularidad de mi derecho, sino que también habría expropiación cuando a mí me privan sustancialmente de mis facultades de uso y goce, o cuando me privan de la tenencia o de un bien, ¿no? Entonces, esto así que tenemos únicamente analizando la Constitución, o sea, las nociones constitucionales de propiedad y de expropiación, tiene reflejo en lo que vemos del derecho administrativo, ¿no? Porque muchas de estas figuras, por ejemplo, la ocupación temporánea es un ejemplo en el cual se está privando de la tenencia, no de la titularidad del derecho, sino de la relación real que ese derecho da. Entonces, esto parecería una cuestión terminológica en principio nomás, ¿no? Es decir,
una cosa, o sea, sería decir, bueno, hay que usar la expresión expropiación para algo más grande, más amplio de lo que la ley de expropiaciones dice que es expropiación, ¿no? Pero, entonces, yo considero que no es únicamente una cuestión terminológica. Tenemos, por un lado, una consecuencia metodológica, es decir, al momento de exponer y de analizar las formas de restricciones sobre el derecho de propiedad, hay que abarcar todas estas. A veces uno pasa que agarra libros de derecho constitucional y cuando hablan de la expropiación, hablan de cuando el Estado se apodera de un determinado bien. Pero dejan afuera muchísimas otras figuras que generalmente las vemos en el derecho administrativo. O sea, a veces uno ve que la cuestión de la expropiación la tratan mejor los administrativistas que los constitucionalistas, justamente por esta tendencia a identificar expropiación con la expropiación de la ley de expropiaciones. Pero además, o sea, en todo caso podríamos hacer una cuestión, bueno, decir que la expropiación de la ley de expropiaciones es expropiación en sentido restringido, si quiero, o hacer alguna distinción así, pero que permita entonces tener en cuenta que cuando hablamos de, por ejemplo, la ocupación temporánea, cuando hablamos de la responsabilidad por actividad lícita, la revocación por actos de actos por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, son todas formas de expropiación. Entonces acá me interesa resaltar que no son solo consecuencias conceptuales, ¿no? Las que tendría este enfoque, sino también consecuencias normativas. La primera es que la expropiación es una facultad del Congreso y de las legislaturas a nivel local, ¿no? Entonces, esto de algún modo impediría hablar de facultades, por ejemplo, implícitas o inherentes de la administración para expropiar. ¿Pero dónde vemos esto? Y bueno, la doctrina tradicional, en la jurisprudencia, habla que la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de actos administrativos es una facultad inherente de la administración, que no requiere de habilitación legal, a pesar de que ahora está en la ley de procedimiento. Entonces, si es este enfoque, tendríamos ahí un problema. En realidad se trataría de una facultad del poder legislativo. En todo caso, habría que analizar si esa especie de delegación que hay en la ley de procedimiento administrativo se ajusta a los requerimientos constitucionales o no. Pero entonces, si se trata de una competencia legislativa y se sigue que todas estas formas de privación de derecho a propiedad están regidas por los principios del artículo 17. O sea, la declaración de utilidad pública y la declaración legal de utilidad pública, o sea, que venga del Congreso, se persiga finalidades de utilidad pública y que se indemnice de forma previa, dice la Constitución, y justa, agregada a la Convención Americana. Entonces, ¿qué implicaría? Claro, acá no es que necesariamente tendría que haber una ley que diga declárese de utilidad pública. O sea, muchas veces, por ejemplo, en las requisiciones se habla de necesidades para la defensa nacional, pero la defensa nacional es una forma de utilidad pública, ¿no? Entonces, lo que quiero aclarar es que no se necesita una fórmula legal que diga la ley declaro de utilidad pública, sino que, bueno, hay una ley que persiga finalidades de utilidad pública a efectos y que para eso prive de un derecho. Entonces, ¿qué consecuencias tendría esto? Bueno, a ver, las servidumbres administrativas serían formas de expropiación. Las servidumbres civiles, es interesante, el Código Civil tiene muchas formas. Las servidumbres civiles forzosas, el mismo Código Civil prevé que se indemnicen. Entonces vemos formas de expropiación en el Código Civil. Un caso interesante es el caso de la servidumbre de sirga, que no se indemniza, pero que parecería que hay una privación. Pero bueno, lo dejo planteado. Las requisiciones serían formas de expropiación, la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, ya lo comenté. La responsabilidad estatal por actividad lícita, ahí es interesante el caso, bueno, pero ¿cómo se cumpliría el requisito de legalidad? Bueno, como sabemos por el principio de legalidad, toda actividad estatal sobre los derechos de los particulares tiene que tener un fundamento legal. Entonces, de este modo, si la actividad estatal no tiene fundamento legal, no vamos a estar en presencia de actividad lícita, sino ilícita. Entonces, pero si tiene fundamento, ahí estaría de algún modo la declaración de utilidad pública. Después tenemos cuestiones más problemáticas, ¿no? Es decir, la jurisprudencia de la Corte Suprema en muchos casos ha convalidado regulaciones intensas de derechos de propiedad en situaciones de emergencia, tratándolas como eso, como regulaciones, como reglamentaciones que no se tienen que indemnizar. Y lo que se cuestionaba en los casos generalmente era, bueno, si son razonables o no. Pensemos el plan Bonex, la especificación, y yendo más atrás,
bueno, los casos Ercolano, control de precios en Ercolano, de los alquileres, y la reducción de las tasas de los mutuos hipotecarios en Abico contra de la PESA, así como los casos más emblemáticos, ¿no? Entonces, acá lo que se cuestiona, en estos casos en general lo que se planteaba era, bueno, si era razonable o no la regulación. Pero la Corte no se pronunció tanto y en general no se analizó si eran formas de privación de derechos de propiedad. Entonces yo pienso que muchas de esas formas, en realidad, aún admitiendo que sean legítimas, estábamos ante formas de privación de derechos de propiedad. Del acreedor, al cual se le redujo su derecho a cobrar una determinada tasa de interés, del acreedor en la especificación, a quien se le convirtió la moneda en la que iba a cobrar, y así sucesivamente. Entonces, tenemos muchos supuestos que, de admitirse este enfoque de, bueno, pensar qué es lo que la Constitución habla de expropiación y empezar a aplicarlo en los distintos institutos del derecho administrativo, yo pienso que tendría consecuencias útiles para aplicar efectivamente las garantías constitucionales del derecho de propiedad. Entonces, es eso nomás. Muchas gracias.